padres o madres, por lo general van a ser abstractas. Las clases abstractas no necesariamente tienen que tener métodos abstractos, pero si una clase tiene un método abstracto, sí o sí tiene que ser toda la clase abstracta. También hay propiedades abstractas. Después las properties de set y get pueden ser abstractas. Ya lo vamos a ver eso también en el cuatrimestre que viene, cuando lo implementemos. Eso no se preocupen, porque son cuestiones sencillas. Esto, a ver, si lo pasamos en limpio, de nuevo, pasa a ser muy tedioso, por ahí mucho lo que yo les hablo, les digo, les cuento, por ahí los debo cansar también un poco, en la medida que les hablo, pero después a la hora de implementar todo lo que les dije de herencia y demás, se resume en 2 puntos base, y se acabó la herencia. Hay que saber usarlo, ¿está? Y probar. Y ahí está todo el tema. Por otro lado, las clases abstractas, saber cómo es el concepto de lo abstracto, pero de ahí en más es poner abstract o no poner abstract. Y se acabó. Los métodos redefinidos, o virtual o abstract, y siempre se redefine con override. Son 3 palabritas nuevas que estamos incorporando en nuestro glosario y no mucho más. ¿Tá? Esto es lo que normalmente siempre nos pasa. ¿Tá? Hoy podremos enumerar qué tenemos de nuevo para llevar a casa hoy. 2 puntos base, virtual, abstract, override. Fin de la clase. 4 palabras y tuvimos 2 horas para hablar todo esto. Bien, no, el tema es entenderlo, de nuevo, es conceptual, que se entienda. Que lo entiendan porque después aplicarlo es relativamente sencillo. Ah, no, nos faltaba uno, el protected. El protected también. Nos faltaba ese, el protected también es una cosa nueva. Entonces, resumiendo, lo nuevo de hoy es 2 puntos base, abstract, virtual, override y protected. Esas 5 palabrotas que hemos aprendido a decir hoy, y el modelo hace herencia, ¿sí? El tema es en cómo lo podemos trabajar. ¿Cómo lo podemos? ¿Dónde definimos los 2 puntos base? En la clase hija, siempre. La clase padre normalmente va a tener un abstract por lo general, pueden tener o no protegidos los atributos, si no, siempre van privados, ¿sí? Y uno que otro método que puede ser virtual o abstract para redefinirlo luego en la clase hija. Y en la clase hija lo que hago siempre es 2 puntos y el nombre de la clase que hereda, ¿sí? En este caso, 2 puntos persona. A partir de ese momento la clase persona es quien es la clase base, y todo lo que hago referencia es base punto o 2 puntos base en el caso de los constructores, 2 puntos base, llamo los constructores, 2 puntos base, llamo constructores con parámetros, sin parámetros, y base punto para lo que me pida, ¿sí? Base punto toString, base punto toString, fíjense que base punto es lo que tengo. Vamos con el constructor con parámetros. ¿Cuál es la duda acá? Acá, esto es. Esto. Tengo un constructor con parámetros. ¿Por qué construimos con parámetros? ¿Cuáles son los parámetros? Construimos con parámetros cuando hace falta tener todos los parámetros. Los parámetros de un alumno son todos. No puedo decir los parámetros de un alumno es el legajo y las notas. Son todos. El apellido, el nombre, el documento, el sexo, todos. Entonces, pido todos los parámetros, porque estos son parámetros de entrada. Acá cuando yo pongo entre paréntesis, los parámetros son el tipo de datos. Recuerden que siempre en los parámetros teníamos tres cosas, ¿no? Cantidad de parámetros, tipo de los parámetros y orden o secuencia en que están, ¿sí? Esto lo dejamos bien claro así. Y después cuando yo llamo con los parámetros, de nuevo, en el orden en que están en el constructor de la clase base. Primero me pide el nombre, después el apellido, después el documento y así, en el orden y tipo con que me los pide. Eso es la forma de implementar un constructor con parámetros. ¿Se entendió por ahí? No me acuerdo quién era el que estaba con duda. En el hijo, padre, abuelo, sí, está bien. Siempre que hacemos referencia al base, es el inmediato anterior, ¿sí? Cuando yo pongo 2 puntos base y estoy en el hijo, es el padre. Si estoy en el padre, es el abuelo, en ese sentido. Cuando pongo 2 puntos base, voy al nivel inmediato superior al cual tengo y hago referencia, ¿está? Siempre estaría redefiniendo a ese nivel. Sí.
¿Qué función tiene un método abstracto? Bueno, en realidad los métodos abstractos no hacen nada, pero se definen para que después se puedan tomar funcionalidad con el polimorfismo. Lo vamos a ver mejor cuando veamos colecciones de datos en el cuatrimestre que viene, cuando veamos muchos datos. Ahora estamos creando un dato. ¿Qué estamos creando ahora? Un objeto, ¿sí? Cada vez que hacemos clic en mi botón registrar, ¿qué hago? Hacer un alumno. Y después ese alumno lo cuento con otro clic, pero voy haciendo de a uno, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el cuatrimestre que viene va a ser guardar esos alumnos en algún lado, porque cada clic que hago lo pierdo al alumno anterior, ¿sí? Cada clic que hago voy perdiendo al alumno anterior, ¿ok? Entonces eso cuando veamos ya dónde guardarlo, dónde ponerlo, que puede ser en un arreglo, en una matriz, en un archivo, en una base de datos, ¿sí? Ahí voy a hacer referencia a todas estas cosas que me sirven para luego poder hacer uso de los métodos abstractos, polimorfismo y todas esas cosas, ¿sí? Hoy por hoy decir, ¿qué creamos nosotros? Una instancia, una a la vez. Yo hago clic y ¿qué estoy haciendo? Un alumno. Cuando hago otro clic, ¿qué hago? Un nuevo alumno. Y el alumno anterior lo perdí. Si no lo conté, si no lo acumulé, si no lo guardé, si no lo rescaté en otro objeto para compararlo con el mayor o el menor, yo lo voy perdiendo, ¿está? Lo que yo hago es simplemente guardar una instancia y crear de a una instancia. Y son volátiles, los pierdo. ¿Está? No veo otra cuestión. Nico, No, ¿alguna cosa que no, no, haya quedado? no, clarísimo todo y los privados, yo ya terminé las consultas Bien, privadas. bien, bien. Bueno, ¿qué nos queda con esto? ¿Cómo seguimos? Agenden todos el calendario, ¿no? Apuntamos el parcial que viene y los que ya tengan que hacer un recuperatorio, al recuperatorio, y ya estamos terminando el cuatrimestre. Entonces, esto es parte de lo que va en el parcial, herencia y composición, y este polimorfismo, o sea, vamos a preguntar algo de esto del override, del virtual, del abstract, y estas cosas. Bueno, ya han tenido la gimnasia de cómo va a ser el parcial más o menos, lo que sí haremos una clase que tenga alguna composición de esta, ¿sí? La clase que viene, vamos a ver el modelo que también está en el apunte, y ahora me voy hasta el apunte, que es lo que tienen ustedes, para que lo vayan viendo y masticando esto que vimos hoy. Vamos a tratar de subir esta clase en la semana, yo la subo al OneDrive que tenemos para que se las puedan publicar desde ahí, a ver si se las publican a la clase de hoy. Pero lo que hemos hecho en la clase de hoy tiene que ver con este modelo que a su vez está desarrollado acá, ¿no? Muy parecido. Por ahí tiene algunos atributos menos de persona, por ejemplo, pero el modelo es básicamente el mismo. En la programación de los objetos también es más o menos lo mismo, lo que hemos hecho no tiene mayores cosas, no hemos hecho ninguna lógica de las que supuestamente ya sabemos, acá hay validaciones, como en los ejemplos que siempre les damos para que ustedes los prueben, los chequen, y la clase que viene vamos a incorporar esto. Miren, en este caso un caso más completo que dice, en este caso es un propietario, que por ser propietario también es persona, o sea que podremos reutilizar la clase persona esta que hicimos hoy, le podemos reutilizar la clase que viene, para que herede un propietario en lugar de un alumno, pero a su vez dice el propietario tiene un inmueble, y acá se arma una relación de composición, es una asociación de una clase con otra, ¿está bien? Esto se llama, cuando es herencia, es generalización, y cuando es este tipo de relación es asociación, ¿sí? Se dibuja inclusive con ese tipo de flecha. La flecha vacía y cerrada es herencia, la flecha común o abierta es composición. ¿Mm? Esto dice o se lee, el propietario tiene un inmueble. Vamos a ver cómo se modela para este caso este otro tipo de relación. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Y es lo que tienen acá, tienen otros ejemplos más, creo, también, está desarrollado esto, y también tienen, por ejemplo, el disco con un autor, ¿sí? El disco tiene un autor, o el autor tiene un disco editado, y también es persona, esto es así. Bueno, ejemplos. Y también, esto le vuelvo a decir, para que ustedes lo practiquen y tengan en cuenta, estos son los ejemplos que están desarrollados acá, ¿no? Con este tipo de modelos. Y también tienen en la guía más ejemplos, miren, similar a los que estaban de parcial, por ejemplo, acá está el de médicos, que tuvieron algunos,
con datos, por ejemplo, acá tenemos médicos y pacientes, ¿está bien? A ver si leen este párrafo se tienen que dar cuenta de qué tendrían que hacer en este caso. A ver, ¿qué plantearían acá entre médicos y pacientes? Lean el párrafo este y me dicen, son personas. Personas, hereda médico y hereda paciente. Muy bien. La clase base o padre va a ser persona y hay una clase hija médico y otra clase hija paciente. La clase paciente tendría obra social y historia clínica y la clase médico tendría especialidad y costo de consulta. ¿Sí? Y la clase base o padre sería la de persona que tiene nombre, DNI, teléfono, sexo. Pueden usar la misma clase que usamos hoy porque es parecida. ¿Sí? Entonces esta es la forma en que vamos viendo este modelo de relaciones entre clases. ¿Está bien? Con herencia y luego con composición. Acá el del libro no, el del libro es composición. El libro tiene un autor. Sí, bueno, y hay más así también. La cuenta bancaria también es una herencia, por ejemplo, la cuenta bancaria dice, una cuenta bancaria que puede ser caja de ahorro o cuenta corriente. Entonces, cuenta bancaria va a ser la clase base y caja de ahorro o cuenta corriente, clases hijas, cada una con distintas particularidades. ¿Sí? ¿Ok? Bien, o sea que tienen para trabajar y ver este tipo de cosas, lean el apunte en la parte teórica, de nuevo, no es mucho, son un par de páginas nomás, creo. Tienen que ver algo de composición, ahí también, que vamos a ver o subir o adjuntar a la parte del apunte, con lo que vamos a ver la semana que viene. En este caso, el autor tiene un disco, está diciendo esa relación, y es lo que vamos a hacer la semana que viene. ¿Ok? Pero ya todo esto apuntando a hacer un nuevo parcial con el que vamos a terminar de hacer la regularización de la materia y lo que tengan que recuperar para también terminar de regularizar. ¿Ok? No estoy viendo nada más que hayan acotado. Bien. ¿Dudas hasta acá? Estoy viendo si acá planteaba alguna cosa distinta en esto. No, pero era así, sacar el promedio, la información. Bueno, en este caso podríamos sacar todo lo que uno quiera. Los combo box, ¿cómo se hacen para volver a cero? Con el selected index menos 1, habíamos dicho. No, la idea es que, claro, así como hicimos en este parcial que nosotros le dimos la clase para que no tengan que programar tanto, lo que nosotros tratamos de darle es el código para que ustedes hagan. Y algo de elaboración vamos a hacer, capaz que le damos un poco más de peso, le vuelvo a decir lo que le dije al principio, le dimos más peso al valor de los prácticos, para que tenga más sustento. No nos engañen, no engaño. Si le vuelvo a decir, eso fue la forma en que uno puede hacer estas cosas también, no es con el afán de engañarlo, ni mucho menos. Son las cosas que están ahí y de vuelta, si ustedes se ponen a repasar lo que hemos visto, lo que hemos hablado, las cosas que yo les he ido resaltando, a medida que vamos hablando, que yo les voy contando cómo hacerlo, no cambia con lo que hemos visto y la programación que le hemos hecho. Por ahí los errores que hemos puesto eran algunas cosas muy burdas, para que ustedes lo vean. No programamos nada en el parcial. Y tuvieron que programar y lo que le programaron tenía más peso que todo lo otro. Cada preguntita era 0,40 y la programación valía 2 puntos. Y se los hice valer más todavía. Bueno, es que les vuelvo a decir que las clases subidas van incrementándose. Ahora podemos subir esta clase que tiene herencia y la clase que viene que tiene herencia y composición, como para incrementar el conocimiento así de todo, pero lo demás es lo que está acá en el apunte. O sea, si la clase de hoy, les vuelvo a decir, es esta básicamente que tienen acá desarrollada. Lo que pasa es que es distinto si ustedes se ponen a ver el código, lo copian al código, y que se los cuente y que se los entienda, que por qué, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá la clase alumno, persona, que entiendan por qué te he puesto esto acá, ¿sí?
Hoy ya se pueden dar cuenta, ¿estamos? Hoy se pueden dar cuenta por qué dice 2 puntos persona. Sí, más o menos, también. Es parte de lo que es. Sí, así es. Hay que revisar siempre código. Otra cosa, ¿por qué dice la clase persona? Mire, abstract, ¿está bien? Acá está el modelo, por eso les digo, está hecho lo que yo les había dicho, y de nuevo, no es que los quiera, ¿cómo que me decían? Engañar, ni mucho menos. Al contrario, el que avisa no traiciona, es lo que está acá, y lo que está acá es lo que va. No inventamos nada. Es más, si quieren, quieren que nos pongamos de acuerdo, quieren que sigamos haciendo que eran acá médicos, mascotas, alumnos. Es más, el caso de ustedes tuvieron un alumno, o sea que seguíamos más o menos con los mismos casos. Tampoco era cosa de otro mundo. En el práctico, colocar... Sí, bueno, miren, en el caso de eso, puntualmente con la pregunta de desarrollar que ustedes tenían que hacer, la pregunta de desarrollar eran 10 líneas de código. 10 líneas de código con lo que escribieron todo. Pero algunos escribieron solamente el clic del botón y estaba bastante bien. Se entiende de que si no lo inicializaron, bueno, di por supuesto que hubieran inicializado la bandera o cosas así, pero escribir el clic del botón era no más ni menos de cómo estaba subida la clase. A ver, si ustedes, volvemos al proyecto acá, escribir el clic del botón, a ver, le habíamos puesto, ¿qué pasa en el clic de este botón? Y le habíamos escrito un código que no era ni siquiera todo este código, era mucho menos un código. Y ustedes ahí ya sabían cómo escribir un clic del botón. Si acá me ponían antes, acá, bandera bool igual a true, y ya estaba. Y después acá el if para comparar si era mayor o menor, y la bandera, y ya está. Un message box, tu string, y se supone que tu string ya estaba hecho, ni siquiera tenían que hacer mucho más. Bueno, en la cuestión de los tiempos, eso también lo medimos, ¿por qué? Porque en la cuestión de los tiempos, y eso también se lo he dicho, y pensando en esto, cuando uno domina el caso, uno tiene el hándicap de saberlo y hacerlo confiado, tranquilo y sin titubear, ¿sí? Uno no le teme a lo desconocido, es así de la frase famosa, uno nunca le teme a lo desconocido, ¿sí? A lo conocido, perdón. El miedo es por lo desconocido. Cuando uno no sabe nada de nada y se enfrenta a eso, decir, uy, ¿qué será esto? Y tenés que empezar a investigar. Si te vas a poner a investigar en un parcial, tenés tiempo que te acosa y estando con los nervios, ahí es donde empieza a mitigar todas estas cuestiones. Ahora, si ustedes saben, lo conocen, y lo van a hacer con los ojos cerrados, es decir, el doble y el float, ¿son booleanos o enteros? Preguntas de esas había. No me digan que no. Y hoy uno me dijo, pero nunca vimos un float. Y casualmente, ya, si nunca vimos un float, era para que le pongan falso, seguro. Si float nunca usamos un float. Estaba cantado el error. Estaba mal escrito el toString. Sí, estaba mal escrito para que ponga, y la opción de decir compila o no compila. No compila porque está mal. ¿Sí? Está mal. Claro, decía por ahí un doble, un float, un decimal, un qué sé yo, bueno, y son todos decimales. Decía por ahí las opciones son todos decimales. Era así. Los main, bueno, los main estaba, la foto esa que subimos los main, era lo que está en el apunte de la opción de los main, que dice puede ser in main, static main, y eso era una de esas. La que tenía era una que decía así, a ver dónde está, eso en la clase program, acá. Fíjense, en la clase program decía static void main, y algunos venían con el corchetito y otros no. Y eso es todo. De nuevo, hay cosas que si uno dice, che, nunca vi un main, y ahí va a salir a googlear, a probar, a que alguien te salga del paso, pero si vos lo sabías, lo tenés que responder en 2 segundos. ¿tá? Entonces esas son las pautas que ustedes tienen que hacer y tienen que aprender a estudiar, porque les vuelvo a decir, la idea de estos parciales, la idea de esta mecánica, por un lado es lo que tenemos, porque lo hacemos de esta manera virtual, con esta plataforma que es la que tenemos,
Y por otro lado es para que ustedes lo aprendan, no para joderle la vida a nadie, es para que ustedes lo aprendan, nada más. Si yo algún día van a ir a otro lugar donde van a decir, che, no, acá usamos todo Float, pero eso no les debería cambiar la vida. Ni tendría que decir, no, cuelgo la toalla, con Float yo no sé programar. No, esto es simplemente para que ustedes lo entiendan. Y al final hay algo vamos a tener que hacer, siempre va a haber preguntas de ese tipo más o menos y algún desarrollo vamos a tener que hacer también, porque de nuevo, estos finales de junio y julio van a ser aparentemente todos virtuales, así que algo tenemos que hacer de este tipo. Pueden tener en cuenta el tiempo que tarda en abrirse el parcial, porque son unos minutos que hacen la diferencia. Ajá, sí, también. Bueno, eso la verdad que no, porque yo creo que el conteo empieza a partir de que ustedes ejecutan la instancia. Dentro de la banda horaria que tienen, a partir de que ustedes deciden empezar el cuestionario, ahí empieza a sumar el tiempo. Última de junio es el primer turno. El lunes 29 empieza la fecha de examen, sí. La revisión de la parte teórica, al final del parcial. Bueno, esas son cosas que no manejamos nosotros, porque nosotros tiramos las preguntas que pueden ser y cómo las ordenan, cómo las organizan. Nosotros las proponemos y las testeamos que las hayan cargado bien, que no les hayan cargado bien mal los errores para que no les salga mal la pregunta a ustedes. Eso sí nos encargamos nosotros. Pero de cómo se las tiran, no. Bueno, de eso hablábamos, Emiliano, que estos finales van a ser más o menos así como estos parciales, al menos ahora en julio, que vamos tendiendo a hacer este tipo de cosas. Pero, a ver, otra vez, el examen del 16, el del 23 y los finales van a tener más o menos estas características. Preguntas más o menos de este tipo, con alguna programación a evaluar, ver, revisar, acotar sobre esa programación y algún poco de código para escribir, ¿sí? Ah, bien. Bueno, eso también es importante. No sabía lo del tiempo en que abre la página, pero el tiempo es desde que cuenta, deciden abrir la encuesta. Y corta los 20 minutos, bueno. Sí, sí. Bueno, pero a ver, no es que vayan ciego al próximo parcial del Camilo. Hay que repasar, hay que revisar. Ustedes hagan esa gimnasia, es decir, si yo ya vi más o menos cuál es la pregunta, saber leer bien lo que tienen que ver. Y les vuelvo a decir que en ese tema de esas cuestiones tampoco fueron tantas, es decir, a ver, ¿qué era la programación de objetos? ¿Qué era el reuso? Si el reuso era cuestión de herencia o de encapsulamiento, por ejemplo, decía. Son hasta algunas cosas que eran bastante obvias, pero si uno ha leído del tema, si no, si te va a poner a leer el apunte en ese momento, sí, se te va el tiempo. Esto es... sí, sí, eso de la formalidad, por eso les decía, todo este tema de la formalidad, de la gestión para poder llegar al examen final, ya sea si van a estar habilitados, si van a tener habilitada una libreta, si van a tener habilitado el número de legajo definitivo, quiénes se van a inscribir y cómo se van a inscribir para rendir el examen final, si van a tener que estar con el DNI acá y la cara a la vista, para constatar que el que rinde es el que está presente y que está pidiendo. Todos esos detalles son los que se están evaluando. Nosotros estamos tomando en ingeniería con ciertos protocolos que, bueno, son los que vamos viendo y vamos tratando de mejorar para que se afiance y no tengamos otros problemas, ¿sí? Con Tecnicatura pasa exactamente lo mismo. Claro, en algunos casos sí podría rendir con la cámara prendida, bien. Sí, bueno, cuando corre el intento, cuando hacen clic en el intento, creo que de ahí empieza así a cargar el tiempo del parcial. ¿Mm?
Bueno, pero depende, Agustín, depende de las materias, ¿sí? Depende de las materias. Depende de las materias porque les vuelvo a decir, imagínate, nosotros ya tuvimos la experiencia de haber escrito en un papel un algoritmo y después leerlos nosotros, los dibujos que han hecho ustedes en el algoritmo con una foto, también fue patético eso. Fue lo que salió, fue de momento, fue porque nos agarró la pandemia muy sobre la hora y ya estábamos ahí, bueno, dijimos, saquemos una foto y vemos que sale. Estos son las mejoras que nosotros vamos haciendo, es para poder saber evaluarlo y para que ustedes puedan medirse. De nuevo, la idea es que ustedes aprendan a hacer estas cosas. Y les vuelvo a decir, esto es la vida misma, así es vivir programación. Uno va en algún lugar donde dice, ¿hace falta algo? Sí, ¿qué hace falta? Tome, vea si esto funciona, vea si lo puede modificar, si le sale bien, si no, mala suerte, y en 20 minutos tengo que hacer pasar a otro. Dale, mueve las manos. Es así. ¿Mm? Y encima hace falta mucho de esto, así que te hacen mover las manos, sí o sí. ¿O no, Nico? Es así, Oscar, tal cual. Nada que contradecir. Sí. Es esto es una práctica que la opción que tienen acá ustedes es el hándicap de decir, bueno, lo podemos recuperar todo esto. En esa opción perdieron el empleo ese día. ¿Sí? Forma Acá lo parte del podemos recuperar. aprendizaje. Todo esto forma Sí, parte del aprendizaje, es así. sí, es así. No tenga miedo, ya le dije, Valentín, el miedo se quita estudiando. Se quita estudiando. Si usted estudia todo, lo tiene todo bajo control, tiene que decir que venga el que sea, le meto el pecho a lo que venga. Si total, yo sé todo, ¿qué puede haber que no sepa? Y se acaba el miedo. Es así. El problema es cuando uno no tiene idea de nada y dice, uy, ¿con qué me saldrá este tipo? Y lo que yo le ponga, por fácil que me parezca a mí, a usted le va a parecer un mundo. Es lamentablemente es la forma, pero eso en psicología, cuando estudian cocina y enfermería también, no se pierda ese cuidado. Si usted va a cocinar y no sabe hacer un guiso y le dicen hoy le toca hacer guiso y también se va a asustar y le va a dar miedo y no le va a alcanzar el tiempo. Es así, es así. ¿Mm? Hay que prepararse. La moraleja de esto, yo creo que ustedes tienen que aprender a prepararse y que estas son formas. Cada una puede tener una forma. En lo que es programación, les aseguro, y si no, googleen ustedes, intenten hacer una certificación de Microsoft, que son inclusive algunas gratuitas, hacer una certificación de Microsoft, y fíjense qué tipo de encuestas, qué tipo de preguntas les tiran, para que vean o cualquier otra. Por supuesto que acá no estamos certificando en Microsoft ni son del target de esas preguntas, ¿no? Pero bueno, apuntamos a que les sean algo similar a lo que a ustedes les va a tocar vivir. ¿Está? Bueno, no los demoro más, ya estamos en tiempo. Espero que, como dice Nicolás, esto es parte del aprendizaje, de lo que hay que aprender a vivir, a resolver. Son problemas que todos los días se nos van a presentar. Y hay que empezar a verlo así definito, ¿eh? Así definito. Tengan presente que tu stream mayúscula y minúscula ya son cosas distintas, entonces esto es programación, eso te cambia, la mayúscula y la minúscula te lo cambia. ¿Mm? Bueno, nos preparamos, practiquen estos ejemplos que tienen ahí en la guía, practíquenlo, y la clase que viene vamos a hacer de composición, ¿sí? La clase que viene ya Profesor, estaremos haciendo la última clase. ¿Sí? ¿Quién habla? Adelante, soy adelante, que no Julio. sé quién habla. Sí, diga, Julio. Sigo peleando yo con el form. Yo tengo acá en el visual el form alumno, que ya lo renombré. Sí. Pero el que cuando traigo el que está en el apunte, lo tengo que sobreescribir sobre lo que está o agrego otra clase. Lo podés hacer de una u otra manera. A ver, o lo agregás directamente sobre el proyecto, te muestro acá, vamos a poner en el explorador, lo agregás, mira, yo te voy a mostrar mi carpeta. Yo hice una carpetita que decía alumnos, personas, acá está. Una carpeta nueva donde descargué cerrar, ¿está bien? Yo descargué mi RAR en una carpetita nueva que decía el alumno, la persona y el form, ¿está bien? Sí. El Y lo alumno y que la hice persona es están. Sí. El problema es con el arrastrar form. y soltar, ¿sí?
Si el problema es con el form, hacerle doble clic. Mira, si vos sobre el form haces un doble clic acá, haces un doble clic, sí. se te abre directamente el formulario, ¿está bien? Y vos lo Claro. podés editar, por más que esté en otra clase. Lo editas, lo copias y lo pegas. Está claro. Está bien. Lo agrego Pero mejor. copiar y pegarlo en hacer en este sentido. Copiar y pegar en este sentido. Mira, se hace así. Seleccionas todo, los componentes, agrega un nuevo form. Vamos a hacer acá. Agregar un nuevo form. Windows Form. Le pongo form 1. Ahí está. Listo. Le pongo form 1. ¿Está bien? Ahora tengo un nuevo form. Ese form está vacío. Bien. Lo va agarrando un poquito así, entonces me voy al otro form que tenía abierto por otro lado, pongo control C, me vuelvo al form 1 que tenía acá, le pongo control V, y ya tenés los componentes ahí. Y empezar a trabajar con este formulario, para que no tengas problemas. Porque normalmente lo que te trae errores, o lo que te acarrea errores, son del proyecto anterior que te trajo mal el namespace, ¿viste? Ahí, mira, a mí me pasó, que decía alumno en lugar de alumno, y eso ya es un error. Está bien. Gracias. Bien. Perfecto, suerte. Gracias. Bien, me alegro, Leandro. Eso son alternativas para ir haciendo. Y le vuelvo a decir, y de última, lo que hay que hacer es sentarse y escribir las cajitas de nuevo, ponerle nombre a los componentes, que la idea es que ustedes hagan eso, pero para una clase como la que estamos haciendo hoy no tiene trascendencia que pierdan tiempo en eso. Bien, vale. Bueno, sí, aparte esto es colaborativo en ese sentido. Si ustedes lo pueden hacer, resolver, eso es lo que les va a ayudar. Ok. Bueno, suerte. Nos vemos en la clase que viene. Chao, Nico. Bueno. Seguimos en contacto. Dale, Oscar. Chau a todos. Que estén bien. Suerte. Chao, chao. Chau, chau. Vamos a salir de acá. No, de acá.